Ese personaje se llamó Justiniano. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba Justiniano? Bueno, el nombre de Justiniano es Uprauda, que tenía como emperador a su tío Justino. Y el emperador resuelve llevárselo a Roma para darle la mejor educación y para prepararlo para que fuera gobernante. Entonces Uprauda termina finalmente en Roma, en la corte imperial, y el tío Justino lo adopta. Y entonces Uprauda cambia el nombre de Uprauda por el de Justiniano. ¿Alguien me sabe decir por qué? En honor al tío. No te digo porque adquiere el nombre de esa persona que lo adopta. Adquiere el nombre del emperador es Justino y se le agrega el niano. ¿Y por qué eso está bien? Eso que me dijiste está bien. Adopta el nombre de su adoptante, seguido de la partícula niano. ¿Por qué niano? ¿Por qué se le agrega la partícula niano? Para distinguirlos de los demás hijos. Los hijos adoptivos terminarán siempre con la partícula niano. Entonces, si a uno de ustedes los adopta Hermógenes, ustedes se deben llamar ¿cómo? Hermogeniano. Hermogeniano, ¿cierto? Y si a mí me adopta Hércules, ¿cómo me tengo que llamar? Mejor no lo decimos, ¿cierto? Pues bien, entonces fue Justiniano. Hércules Junior. Dígame. Hércules Junior. Hércules Junior, sí. Está bien. Entonces, fue Justiniano quien en el libro de las instituciones, las institutas, dijo cómo tenía que estudiarse el derecho. Y entonces él dijo que tenía que estudiarse por libros. Y nos habló del libro de las personas, del libro de los bienes, el libro de las sucesiones, que es el libro tercero del Código Civil, y finalmente el libro de las obligaciones y los contratos. Bien. La palabra sucesiones, o sea, la etimología, el programa ustedes lo consiguen entrando a ese programa está donde... En la plataforma. En la plataforma. Se consigue en la plataforma. No obstante, yo voy realizando el programa y lo voy realizando por partes, por capítulos. Y cada capítulo tiene varias partes. Los capítulos entonces se ven en varias clases. No quiero asustarlos, pero por lo menos hay como 100 temas para estudiar en sucesiones. De todas maneras, vamos a ver cómo lo vamos organizando. Vamos por partecitas. Yo voy a ir dando, digamos, el tema de lo que estoy tratando o voy a tratar. En el momento voy a tratar de la etimología de la palabra sucesiones. ¿Dónde la encuentro? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua encuentro la palabra sucesión. La palabra sucesión viene del vocablo latino sucesio, sucesiones. Esa palabra sucesión tiene varios significados. Significa continuación de una persona o de una cosa en lugar de otra. Ese es más que todo lo aceptado. También significa el heredero o legatario en la posesión de los bienes del causante.
Eso entre paréntesis, no me hablen de difunto, no me hablen de muerto, no me hablen de finado. Hablemos del causante. O digan, como decían los romanos, el de cuyus, la palabra latina de cuyus. También significa un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son transmitibles a los herederos y a los legatarios. Entonces, eso sería la etimología de la palabra sucesión. Pero nos interesa es la parte jurídica, o sea, la sucesión significa el traspaso de los bienes de una persona a otra. Porque todos tenemos un patrimonio y al morir, ese patrimonio lo transmitimos a los herederos. En cuanto a libros, pues está un libro de sucesiones de Carrizosa Pardo, el libro de sucesiones de Pedro Lafón Pianeta, el libro de sucesiones de el doctor, magistrado también. Pero, pues si se quiere, no necesitan sino de unos buenos apuntes y acudir al código, porque esa es la base de todo. La sucesión, como lo sostiene el mejor de los juristas chilenos, que es don Luis Claro Solar. Luis Claro Solar, anoten ese nombre, y ojalá consiguieran las obras de Luis Claro Solar, el máximo jurista chileno. Luis Claro Solar sostiene que la sucesión puede ser originaria y derivada. ¿Por qué originaria y derivada? Porque es que se tomó Andrés Bello cuando hizo el código para Chile, siguió muy de cerca el Código Civil prusiano, el Código Civil austríaco, y nos metió las tesis del título y el modo. Entonces se habla de títulos originarios y títulos derivados. Entonces, siguiendo ese orden, Luis Claro Solar nos dice que la sucesión puede ser originaria y derivada. Es originaria cuando el derecho del sucesor subsiste por sí. Y entonces eso es lo que le transfiere a los herederos el derecho tal y como están originales. Y derivados cuando nacen de una sentencia, por ejemplo, por un proceso de pertenencia, que la sentencia es el título que me va a hacer propietario. Entonces, en la sucesión derivada, el título va a ser anterior. Entonces, recibo todo lo que era del causante, lo recibo tal y como lo tenía el causante. Deriva. Entonces, el sucesor adquiere los derechos como venía disfrutando o como los venía disfrutando el causante. Estoy tratando de acordarme del nombre de ese jurista. Bueno, mañana les doy el nombre. Se me olvidó. Doctor, disculpe, decía que la originaria es ¿cómo? Disculpe. Tal y como la tenía el causante, tal y como están los bienes del causante, los derechos, todo eso igualito a como lo dejó el causante es lo que pasa al heredero. Por eso desde ese punto de vista es originario. Y derivado, sí deriva de alguien. Es como el derecho de dominio puede ser derivado si
lo obtenemos, por ejemplo, de una sentencia, y originario si usted me vende, si usted me hace el traspaso. Pero también la sucesión la hemos encauzado como un modo de adquirir. Entonces aquí hablamos ya de los títulos y modos que ustedes vieron cuando estudiaron bienes, títulos y modos. Entonces, la sucesión, el Código Civil la acepta también y la tiene como un modo de adquirir. Un modo de adquirir que está en el artículo 673 del Código. A mí me gustaría que me siguieran en los códigos cuando menciono un artículo, y el que lo encuentre primero, ese nos ayuda en la lectura. ¿Sí tienen código o no? Aquí encuentro 673. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte. Entonces, la sucesión es un modo de adquirir. Y adquirir por causa de muerte. Entonces es un negocio de los que se dice mortis causa. Se necesita entonces de un muerto, que no me digan muerto ni me digan finado, se necesita del causante, de la persona que fallece, para que podamos hablar de sucesión. Entonces la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio mediante el cual el patrimonio total de una persona, denominada, como les dije, causante, ustedes también pueden decir elegantemente, como los romanos, de cuyus, se escribe de cujus. El de cuyus es el causante, es la persona que le transmite a otra, a los herederos o a los causahabientes, les transmite la sucesión, el patrimonio íntegro de la persona. Entonces, la sucesión va íntimamente relacionada con el concepto de patrimonio. ¿Se acuerdan ustedes qué es patrimonio? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? No, a ver, hombre, no puedo creer. Sí, Doctor, buenas noches. entonces hay una persona natural o jurídica. Patrimonio. Puede ser el conjunto de bienes de una persona natural o jurídica que se puede estimar económicamente. Sí, señor. Sí. Y entre el patrimonio, ¿qué encontramos? Activos y pasivos. Bueno, ¿el activo está conformado de qué? De De los bienes. La suma de todos sus bienes. De los bienes. ¿Y los bienes qué son? Cosas. Cosas. Entonces, al derecho le interesan las cosas susceptibles de apropiación y de valoración económica. Entonces, las cosas susceptibles de apropiación y valoración económica van a llamarse bienes. Y lo demás son los derechos. Entonces, el patrimonio está conformado, el activo, por los bienes y los derechos. Y el pasivo sí son todas las deudas. Entonces, el patrimonio es el conjunto de derechos apreciables en dinero. Como ustedes lo dijeron ahorita, el patrimonio está compuesto por un activo, como lo dije yo, representado por cosas. Las cosas son corporales o incorporales. Corporales, los derechos reales, los incorporales son lo que no tiene cuerpo, no tiene forma, pero ahí están.
cosas corporales incorporales. Siguiendo el orden, un ordencito que tengo yo. Entonces, la persona del difunto, del causante, como que se traslada en la persona de los herederos por la sucesión. Entonces, se dice, y hay que aceptarlo, que los herederos son continuadores de la persona del causante. Y como tal, entonces, son subrogatorios de sus derechos y de sus obligaciones. Ahora bien, la sucesión, ¿qué es? ¿Es persona jurídica? No es persona jurídica. La sucesión por causa de muerte es un conjunto de bienes formado por bienes muebles, bienes inmuebles, joyas, valores, etcétera, derechos. Entonces, todo eso constituye una universalidad jurídica. Entonces, no llega a adquirir personería propia, pero participa más de la naturaleza de la comunidad universal que de cualquier otra institución jurídica. Bueno. Pasémonos al siguiente punto. Hablemos de los presupuestos en la sucesión por causa de muerte. Podemos decir que en toda sucesión por causa de muerte se configuran y son demostrables los siguientes presupuestos. Si voy muy rápido, me avisan. ¿Voy muy rápido? A ver, oigo. Un poquito. Un poquito. Sí. ¿Preferirían que fuera un poquito más lento? Sí, señor. Bueno, Sí, profe, por favor. Háganos el favor, profe. es que hubo una queja que los profesores íbamos muy lentos. Entonces, pues tampoco quiero ir muy rápido. Pero sí como para que ustedes tengan tiempo de ir tomando nota. Entonces, el temita es presupuestos en la sucesión por causa de muerte. En este temita decimos que, o contemplamos que en toda sucesión por causa de muerte se configuran y son demostrables los siguientes presupuestos. Entonces, presupuestos de la sucesión. En toda sucesión se configuran y son demostrables los siguientes presupuestos. Primero, el causante. Segundo, el causaviente, que también se le designa o se le nombra como asignatario. Tercero, un patrimonio en cabeza del causante. Y cuarto, una relación jurídica entre causante y el heredero o causahabiente. Perdón. Doctor, qué pena, ¿me puede mencionar nuevamente el 3? Qué pena. Sí, con gusto. El patrimonio. Patrimonio en cabeza del causante. ¿Y el 4, por favor? ¿Quién es el monitor de ustedes? Te lo dejé ahí al lado. ¿Ah? Doctor Mario. Se llama Mario Franco. Mario Arnoldo Franco Gaviria. Presente, profe. ¿Cómo está, profe? Ah, buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Tú me vas a ayudar con el parcelador y me vas a ayudar con la asistencia porque es supremamente difícil estarlos controlando a todos. La asistencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe, ya
usted me avisa cuando esté activado el parcelador. Cuando esté activado el parcelador, Está activado, pero ya con el nombre de él lo activamos. tengo entendido que está activado, pero no está con el nombre tuyo. Toca activarlo con el nombre mío para que yo pueda entrar, profe. Ah, entonces toca activarlo con el nombre tuyo. Sí, Ah, señor. bueno, ok, entonces eso lo haremos, Mario, Ok, profe. para que tú lo tengas y me ayudes con el parcelador y con la asistencia. ¿Y si son juiciosos, asisten todos? Generalmente sí, señor. Qué Ah, bueno. se presentan, hay veces problemas por el internet, pero generalmente estamos todos. Generalmente están todos buenos. Bien. Entonces repitamos, los presupuestos para toda sucesión son un causante. No le digan muerto ni finado, digan causante o de cuyos. Un causaviente o asignatario. Tercero, como preguntaban ahorita, un patrimonio. Y cuarto, una relación jurídica entre el causante y el heredero o el causaviente. ¿Quién es el causante? El causante es la persona natural que fallece. Es la persona natural fallecida cuya sucesión se va a abrir o se abrió. Entonces la sucesión se ha deferido. La sucesión se abrió. Es importante precisar dos cosas. La existencia legal de la persona y la ocurrencia de su muerte. Entonces, el causante siempre es la existencia legal de la persona y la ocurrencia de su muerte. Hay unas personas que se llaman personas jurídicas o también morales, que ustedes las vieron. Esas personas, dada su naturaleza, no son tenidas como causantes. Pueden ser causavientes, sí, pero no son causantes. Ahora, pues repasemos un poquito el tema de las personas. En el tema de las personas, acuérdense ustedes que hay dos momentos: la concepción y el nacimiento. La concepción es el fenómeno natural cuando el espermatozoide del hombre fecunda el óvulo de la mujer. Entonces se habla de concepción. Que fulana de tal concibió un hijo. De la concepción yo saco unas deducciones. Si para el momento de la concepción la mujer estaba casada, el hijo es legítimo. Si para el momento de la concepción la mujer no está casada, el hijo es extramatrimonial. Antes se hablaba del hijo natural. Entonces hoy hablamos del hijo legítimo, del hijo extramatrimonial. Ahora bien, si los padres, después de el nacimiento, si los padres se casan, entonces comienza a operar una legitimación por el matrimonio subsecuente de los padres. En el derecho romano se tiene eso, se habla de la legitimatio per subsequent matrimonium. Y entonces hay hijos que son pues hijos legítimos y otros que son reconocidos. Por eso es que en los matrimonios, bien que se hagan ante el cura o ante el juez, siempre preguntan que si hay hijos. Porque si hay hijos, entonces se manifiestan
y entonces quiere decir que se los están aportando para el momento del matrimonio. Entonces esos hijos son legitimados. No legítimos, sino legitimados. Bien, entonces el causante es la persona natural que fallece. Y nos interesa pues hablar de la existencia natural. La existencia natural comienza con la concepción, vale decir con la fecundación. En el artículo 92 del Código Civil hay una presunción que dice que de la época del nacimiento se colige de la concepción. Y entonces ahí están las reglas de los 180 días y de los 300 días. Pero la existencia legal de una persona comienza al nacer. Cuando se corta el cordón umbilical, ahí comienza la existencia legal. Pero siempre y cuando que para el momento de la separación la criatura sobreviva siquiera un instante. Porque si no sobrevive, se reputa que jamás existió. Entonces, no solamente es el nacimiento, sino cortar el cordón umbilical y que sobreviva siquiera al nacimiento un instante. Eso es persona. Entonces, ¿cuándo se es persona? En razón del nacimiento y cuando sobrevive un instante. Para llegar a ser persona en razón del nacimiento, yo hago todo esto es un repaso que yo hago porque nos olvidamos de lo que hemos aprendido en cursos anteriores. Para llegar a ser persona en razón del nacimiento, el individuo de la especie humana adquiere unos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Que se llaman atributos de la personalidad. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ustedes vieron eso? La capacidad de goce, en virtud de la cual la persona es titular de derechos y de obligaciones. Entonces, los atributos de la personalidad. El patrimonio es otro atributo de la personalidad. Pero para hablar de sucesión, requerimos entonces que esa persona fallezca, muera. Porque si el fallecimiento no ocurre, no se puede hablar de sucesión por causa de muerte. Y mientras no se pruebe la muerte, nadie puede alegar derechos derivados de la sucesión. ¿Cómo probamos la muerte, el nacimiento, el matrimonio, la adopción, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo probamos? ¿De qué manera? Con el registro civil. Exactamente, exactamente. Lo probamos como ordena el decreto 1260 del año 70. Entonces, con la copia del registro civil de nacimiento, registro civil de defunción. Entonces, con el registro civil de defunción, demostramos la muerte de una persona. Muy bien. ¿Y qué nos da el nacimiento? El nacimiento nos da lo que se llama personalidad. ¿Y qué es la personalidad? ¿Se acuerdan ustedes? Es que hay que recordar porque es que si no, no vamos a entender muchas cosas en sucesiones. La personalidad es una actitud del individuo para ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, la personalidad se exterioriza por medio de esos atributos o de esos derechos. Y preguntemos si cuáles son esos atributos. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son? Los atributos de la personalidad. Nombre, nacionalidad. La nacionalidad, sí señor. El nombre, sí señor.
¿Qué otros? Patrimonio, capacidad. Estado civil. A ver, Domicilio. el patrimonio civil, el estado civil, el patrimonio, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio, La etcétera. capacidad La capacidad, claro. La capacidad, ¿cuál de esas? de adquirir derechos y obligaciones. La capacidad de goce, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Entonces, esos son los atributos de la personalidad que cesan con la muerte. La nacionalidad es tenida en cuenta, claro. La nacionalidad. ¿Por qué? Porque es que hay extranjeros y extranjeros que deben someterse a las mismas reglas de la sucesión establecidas en nuestro código. Entonces, el extranjero se somete a las mismas reglas que los nacionales colombianos. Porque es que el artículo 10.12 del Código Civil, a ver, alguien que me lea el artículo 10.12 del Código Civil. Esto de la clase virtual. Apertura de la sucesión. Artículo. Momento y lugar de apertura. Siga el compañero de la apertura de la sucesión. Artículo 10.12. Apertura de la sucesión. Eso. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la parte del domicilio en que se abre, salvas las excepciones legales. Perfecto. Entonces, ese 10.12 nos habla de la apertura de la sucesión, que se abre al momento de su muerte. Y eso es lo que se llama también la delación. Dice el 10.13. La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. Y dice la herencia o legado se defiere al heredero en el momento de fallecer la persona. Entonces, la sucesión se abre en el último domicilio del causante. ¿Sí van anotando los titulitos? ¿Sí los van anotando? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, el Código General del Proceso, en su artículo 22, Código General del Proceso, en su artículo 22, ¿qué nos dice? A ver, miremos. Dice competencia de los jueces de familia en primera instancia. Eso. Los jueces de familia conocen en primera instancia de los siguientes asuntos. 1. De los procesos contenciosos de nulidad, divorcio de matrimonio civil, cesación de efectos civiles del matrimonio. Le hace el noveno. El 9. De los procesos de sucesión de mayor cuantía sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley de los notarios. Por la ley a los notarios. A los notarios, sí señor, perdón. Entonces, el Código General del Proceso, en su artículo 22, numeral 9, nos dice que los jueces de familia conocen de la sucesión de mayor cuantía. Bien, entonces ya uno sabe dónde se va a presentar la sucesión.
Porque es que antes acudía uno al Código de Procedimiento Civil, pero ya ese código murió y hemos tenido que estudiar el Código General del Proceso. ¿Qué intereses convergen en toda sucesión? Intereses que convergen serían los siguientes. Primero, el interés del causante. Porque es que el causante, que es el titular del patrimonio, en vida puede adoptar medidas para que su patrimonio pase a sus herederos o a otras personas. Y entonces puede hacerlo mediante un testamento, por ejemplo. Y si nada dice, pues entonces si guarda silencio, entonces la sucesión será intestada porque no hay testamento. Hay intereses de la familia. La muerte de una persona causa interés en la familia porque por una parte quieren mantener intacta la figura del causante y distribuir su patrimonio en forma legal y equitativamente. Estarán interesados los herederos forzosos y quienes tengan derechos vinculados a la sucesión. Entonces, interés del causante, interés de la familia, interés de la sociedad, porque al desaparecer la persona, a la sociedad le interesa saber quiénes son los herederos y cuáles de estos son legitimarios o beneficiados, por ejemplo, con las mejoras. En fin, en términos generales, la persona beneficiada con los bienes se va a llamar asignatario. Entonces, las asignaciones se hacen a título universal y esas asignaciones a título universal reciben el nombre de herencias. Y si son a título singular, reciben el nombre de legados. Entonces, el asignatario a título universal. Doctor, no le escuché muy bien los dos últimos, qué pena. Sí, doctor, ¿puede repetir? Qué pena. Sí, bueno, asignatario es la persona beneficiada con la asignación. Y las asignaciones son a título universal, como son las herencias, o a título singular, como son los legados. Ahora sí la tienen. ¿O repetimos? Sí, señor. El asignatario a título universal también lo vamos a llamar heredero universal. Heredero universal, ¿por qué? Porque sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones. Entonces, puede ser que se transmita todo o una parte, una cuota, como la mitad, un tercio, un quinto. Entonces, habla de herederos universales porque suceden al difunto en todos sus bienes. Y reciben también las obligaciones. Las obligaciones, unas son transmisibles y otras no. Las transmisibles generalmente son aquellas obligaciones de dar, entendiendo por dar, transferir. Y no lo son cuando la prestación es de hacer. O sea,
cuando consiste en la confección de una obra, en esos negocios que llaman intuitu personae. Por ejemplo, la obligación de un artista pintar un cuadro. Yo puedo decirle a Botero, le llevo al estudio a mi novia y la monto en un camión porque mi novia es tan gorda que no cabe en un carro, cabe en un camión. Y entonces yo le digo, mire, Botero, esta es mi novia, hágame un cuadro que la represente. Como es el pintor sobresaliente de gordas, entonces se va a inspirar y me va a hacer un cuadro que se va a titular La Gorda Preciosa. Y la gorda preciosa tengo que llevarla en camión porque no la puedo llevar en un carro porque no cabe. Entonces, si la obligación del artista es pintar a la gorda, pues esa obligación es intransmisible, porque si se muere Botero, nadie más puede hacerlo. Entonces, no pasa a los herederos. ¿Por qué? Porque es un negocio intuito personae. Entonces, las obligaciones de hacer no son transmisibles, mientras que las de dar sí son transmisibles. El patrimonio herencial como objeto de la sucesión por causa de muerte, ya lo dijimos que es un modo de adquirir. Es un modo de adquirir y tiene por objeto el patrimonio sucesoral. Y entonces, en la sucesión por causa de muerte, el objeto es el patrimonio del causante. Entonces, el patrimonio es un atributo de la personalidad consistente en una universalidad jurídica constituida por un conjunto de derechos y obligaciones de carácter económico. Entonces, el patrimonio consta de dos elementos, uno activo, conformado por los derechos, y un pasivo, integrado por las obligaciones. Se pregunta uno, ¿la sucesión es persona jurídica? ¿Alguien tiene código civil ahí para que me lea el 633? Es que los siento muertos. ¿Será que acá estamos, profe? ¿Están todos metidos en la cama? 633. Se dice muerto, profe. Porque por ahí yo vi en televisión de un profesor que le estaba dictando clase a un alumno y el alumno ya estaba en pijamado y acostado. Entonces, 633, definición, profe. Bueno, ¿qué dice? Se llama persona jurídica, una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Entonces, ¿qué decimos? De conformidad con este artículo, tenemos que decir que el legislador, el codificador, acogió la teoría de la ficción, que la persona jurídica es una persona ficticia, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. También puede ser representada judicial y extrajudicialmente. Entonces, la tesis o la teoría de la ficción a efectos de precisar la naturaleza de la persona jurídica. Entonces, la sucesión no es persona jurídica, pero entonces la naturaleza es la de universalidad. La universalidad. Entonces, ¿qué es la sucesión? Una universalidad compuesta de toda clase de bienes.
bienes muebles, inmuebles, derechos, etc. Pero la personería, por eso los abogados en los poderes ponemos y decimos, señor juez, confiérame personería para actuar. ¿Qué sería la personería? Entonces, la personería podemos entenderla como la idoneidad que tiene toda persona para actuar en una relación jurídico-procesal. La demanda es un hecho que cuando se admite es necesario notificarla al demandado. Cuando el demandado es notificado, dicen los procesalistas, se traba la relación jurídico-procesal. Ya hay proceso. ¿Cuándo hay proceso? Cuando la demanda es notificada. No podemos decir, como decíamos antes, que hay proceso con la mera presentación de la demanda. No, señor. Porque la mera presentación de la demanda no nos dice nada. No nos dice quiénes son las partes. Sabemos quién es el demandante, pero no el demandado, porque hasta que no se le notifique, no se traba la relación entre ellos. Entonces hay que tener personería para actuar en la sucesión. Entonces esa personería es la personería que encontramos en todas partes, no solamente en el código, sino en el procedimiento, en la parte sustantiva, en la parte adjetiva. Bueno. Bien, volvamos entonces a lo que habíamos dicho, que la sucesión es un modo de adquirir el dominio. Este modo de adquirir el dominio no se hace ahí mismo, como sí se puede hacer, por ejemplo, con la persona que tira el anzuelo y pesca, saca un lindo pargo rojo. Entonces, por el mero hecho de sacarlo del agua, ya me hice dueño del parguito. Y entonces la sucesión, ¿cómo me hago dueño? Me hago a través de un proceso, de sucesión. Y un proceso donde el juez va a admitir la sucesión y se va a proceder a notificar a los herederos. Bueno, llevo 1 hora y me preocupa. ¿Están metidos en la cama ya todos? Nada, mi doctora, escuchándoles. Porque es Profe, que... anotando, estamos anotando. No, doctor, escribiendo y concentrados en su clase. Porque, Escuchando la clase, doctor. Yo creo eso, digamos que sí, que escribiendo y concentrados en la clase, porque es que no quisiera pensar que ya están todos metidos en pijamaos. No, señor, todavía no. Sí, aquí me dicen que si será envidia. Pues sí, aquí ya se está llegando la hora en que tenemos que meternos en el sobre. ¿Qué dice el artículo 1009 del Código Civil? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Sucesión testada e intestada. Artículo 1009. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria. Y si en virtud de la ley, intestada o avintestado. La sucesión en los bienes de una persona difunta pueden ser parte testamentaria y parte intestada. Bueno. De esta norma que ustedes acaban de leer, el artículo 1009,
podemos concluir que hay 3 clases de sucesión por causa de muerte. Una sometida íntegramente a las disposiciones legales, en razón a que el causante guardó silencio sobre la forma como deberían distribuirse sus bienes. Esa es la sucesión intestada. Otra, según la cual el causante, de manera expresa y solemne, dispone de sus bienes, haciendo un testamento. Esa sería la testamentaria. Y la tercera, el causante otorga testamento sobre una parte de sus bienes, dejando la otra para que se rija por la ley. Entonces, esa sería la sucesión ab intestato, y que se aplica por ausencia de testamento. Pero lo general es que la sucesión sea testada o intestada, para no meternos. ¿Me puedes repetir la última, por favor, profe? Sí, tratemos de repetir todo. Yo decía que del 1009 se concluye que hay 3 clases de sucesiones, ¿no? Sucesiones por causa de muerte. Una, sometida íntegramente a las disposiciones legales. ¿Por qué? Porque el causante guardó silencio sobre la forma como debían distribuirse o como deben distribuirse sus bienes una vez que él fallezca. Guardó silencio. Como guardó silencio, entonces es la ley la que entra a actuar. Esa se va a llamar intestada. Hay otra según la cual el causante de manera expresa y en forma solemne dispone de sus bienes para que sus bienes se repartan tal y como él dejó por escrito. Entonces eso se hace a través de un testamento. Y una tercera que habla de la sucesión por testamento y la sucesión intestada. Pero en términos generales hablemos de que la sucesión o es testada o es intestada. Gracias. Bueno, bien. Yo tengo que el programa lo voy siguiendo, pero en las sucesiones hablamos de una comunidad. Y entonces esa comunidad puede ser universal cuando recae sobre un conjunto de bienes, que es lo que forma el patrimonio. Y entonces la herencia es una comunidad. Presupone la cosa en común entre varios comuneros. Entonces la herencia es una comunidad sobre una universalidad de bienes. Entonces la herencia no es persona jurídica. La herencia es una comunidad. Y entonces hablamos de la comunidad herencial. Entonces, la comunidad herencial
pertenece a los herederos y cuando nos casamos, por ahí el artículo 100 del Código Civil dice que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Esa sociedad es la que se va a llamar sociedad conyugal. Artículo 100. Sobre la sociedad conyugal es bueno repasar la ley 28 del 32. Y entonces la muerte también trae como consecuencia la finalización de la sociedad conyugal y hay que entrar a liquidar esa sociedad. Porque en esa sociedad conyugal entran toda clase de bienes y se dice entonces que los bienes que entran a título oneroso son de la sociedad, son bienes que pertenecen por igual, tanto al hombre como a la mujer. Si yo compro una casa, inmediatamente hago dueña de la casa a mi señora, porque está casada conmigo y porque tiene una sociedad conyugal. Entonces, eso se llama gananciales. Ella se lleva o él se lleva el 50%. Entonces, los bienes que entran a la sucesión a título, a la sociedad conyugal a título oneroso, pertenecen 50 y 50. Y los bienes que entran a título gratuito, como una lotería, por ejemplo, eso es de cada quien. Entonces, lo importante es que no confundamos lo que entró a título gratuito y lo que entró a título oneroso. Bueno. Siguiendo el orden, hay un capítulo, el capítulo 2, que nos va a hablar del derecho real de herencia. Derecho real de herencia. Bien, entonces, naturaleza jurídica de la herencia. A la palabra herencia suele tomársele en dos sentidos. Un sentido objetivo, que equivale a la masa herencial. Objetivo, masa herencial. Y otro sentido, el subjetivo, porque según el artículo 665 del Código Civil, es derecho real. ¿Se acuerdan ustedes esa definición que nos dieron y que aprendimos? Derecho real, el que tenemos respecto de una cosa sin consideración a determinada persona. Eso dice el 665 del Código Civil. 665, derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinadas personas. Son derechos reales, el de dominio, el de herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca. Entonces, la sucesión es un derecho real. Mejor dicho, la herencia. Herencia. Y también podemos decir entonces, según el 673 del Código Civil, que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio. Y lo encontramos en el libro 3, que nos habla de la sucesión. Entonces, la palabra herencia es muy genérica, incluye
muchos bienes, muchas cosas. Decimos en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje corriente, con la palabra herencia, designamos los bienes que la forman. Entonces, por eso decimos, la herencia de Pedro es grandísima, es cuantiosa. Entonces, Pedro es el heredero, es continuador y recibió una herencia cuantiosa. Entonces hablamos de la herencia de Pedro como universalidad, porque en la herencia hay de todo. Está el carro, está la finca, están las joyas. Pero ¿qué características tiene el derecho de herencia? El derecho de herencia, lo primero, es real. ¿Por qué la herencia es un derecho real? Porque se ejerce sobre la masa sucesoral. Ese es derecho real, el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Entonces la herencia es un derecho real y la ejercemos sobre la masa sucesoral. El derecho de herencia es incorporal. ¿Por qué? Porque se proyecta sobre una universalidad de bienes o sobre una cuota de ellos, pero sin determinar hasta dónde llega ese derecho mientras no se efectúe la partición. ¿Qué otra característica tiene el derecho de herencia? Es perpetuo. ¿Por qué? Porque perdura en cabeza del heredero hasta por un plazo de 10 años, al cabo de los cuales prescribe si no se ha ejercido ese derecho. Entonces, la petición de herencia tenemos 10 años para pedir los bienes. Si pasan los 10 años, entonces ya opera la prescripción. ¿Qué otra característica tiene el derecho de herencia? Es patrimonial, porque el derecho de herencia forma parte del patrimonio de una persona como elemento de carácter económico. Y entonces podemos vender los derechos herenciales. Esa venta hay que hacerla por medio de escritura pública a la finalización del proceso de sucesión. El título de la herencia, el título es la manera jurídica de adquirir los derechos personales. Es la causa del derecho. Es el modo de adquirir esos derechos reales. Porque los modos de adquirir, ¿se acuerdan ustedes cuáles son? Los modos originarios, los modos derivados, ¿se acuerdan? El dominio, la ocupación. A ver, eso, muy bien. La ocupación. ¿La ocupación es originaria o es derivada? Originaria. Originaria, ¿por qué? No, o sea, ya no me acuerdo. Sí, La ocupación, la accesión. Pongámosle un poquito de lógica. La ocupación. Si Es derivada usted, porque si viene una usted sentencia. pesca, está en su botecito y tira un anzuelo y pesca y saca un parguito rojo, ¿qué título es ese? Pescador. No. ¿Qué modo de adquirir es ese? Me hiciste reír, gracioso. ¿Es originario o es derivado? Originario.
Originario, perfecto. ¿Por qué? Porque no proviene de ninguna sentencia Ni de nadie. ni de nadie. Porque eso, la propiedad del pescadito no se la dio nadie. Por eso es original. Y si usted compra una casa, ¿es originario o derivado? Originario. ¿Seguro? Pues es El que se la está adquiriendo una El persona. derecho de dominio, ¿quién lo tiene? El vendedor. Eso. ¿Y qué le transfiere a usted el vendedor? La tradición. El derecho. Ujú. Entonces es derivado, ¿cierto? Que su bien deriva del vendedor, mientras que en el otro es directo. Ujú. Es así un poquito de lógica al asunto. Entonces, los modos de adquirir el dominio, como decíamos ahorita, son originarios y derivados. Entonces, la sucesión será originaria o derivada. 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 Debe haber causante. Claro. ¿Por qué? Porque lo recibimos de un causante. Bueno. Estoy viendo los títulos. Porque es que hay unos... Es que todo esto es un repaso, si se quiere, de las materias que hemos visto. Porque es que esto hemos... No. Que tengo acá diferencias entre el derecho de herencia y el de dominio, cesión del derecho real de herencia, tipos de enajenación. Metámonos en un nuevo capítulo. Este sería el capítulo 3. Hablemos de la posesión legal de la herencia. ¿Qué sería posesión? ¿Qué es posesión? ¿Nos acordamos? ¿Nos acordamos o no nos acordamos que el derecho está mal? ¿Qué es la posesión? ¿Es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho? La tenencia de la cosa, ¿qué más? El disfrute de un derecho por una persona. La tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño. Esa es la posesión. Entonces, eso está, si mal no estoy, búsquenlo en el 762 del Código Civil. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Y sigue el código, o sea que el dueño la tenga por tal, etcétera, etcétera. Y el código dice que el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Aquí hay una impropiedad en la redacción, ¿no? Porque el código dice es la tenencia de una cosa.
Y la tenencia es otra, tiene otro significado. La tenencia es decir, hablar de la tenencia, estamos metiendo una impropiedad jurídica, porque es como si la posesión fuera una simple tenencia, cuando la posesión es más que esta, ¿no? La posesión y la tenencia son instituciones esencialmente distintas, porque es que la posesión responde a la aprehensión material de la cosa por el poseedor, quien no reconoce ningún dominio ajeno. Mientras la tenencia siempre está reconociendo dominio o posesión ajena. A ver, el arrendatario es poseedor. Es un simple tenedor. Es un tenedor. Tenedor. Exactamente. Tenedor. Tenedor. Porque está reconociendo que el derecho de dominio lo tiene otra persona, Dueño. llamada dueño o arrendador. Bueno. Y entonces se habla de la posesión legal de la herencia. Hay algo que nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Que en el momento de la muerte del decuyus, la herencia se defiere a los herederos. ¿Y qué es deferir? Deferir la herencia es llamar a las personas interesadas para que vengan a recoger la sucesión. Entonces se dice que estoy en posesión de la herencia en el momento en el que se me defiere la herencia. En el momento de deferirse la herencia, la posesión se confiere por ministerio de la ley al heredero. Pero esta es una posesión que no me habilita para disponer inmediatamente de algún inmueble mientras no tengamos la sucesión por aceptada adelantada y el reconocimiento de herederos. Bueno. Es que yo estoy tratando de explicar. Miren, hay algo que yo quiero aclarar. Uno oye hablar de la posesión efectiva de la herencia. Una cosa es la posesión legal, pero esto de la posesión efectiva, ya bórrenlo. La posesión efectiva está hoy derogada. Esta institución estaba, creo que estaba en el artículo 757 del Código Civil y luego pasó al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, pero ya todo esto está derogado. No encuentro yo razón para haber metido la posesión efectiva en el Código Civil. Era desconocida y empezamos a verla cuando adoptamos el Código Civil chileno. Y entonces eso nos dejó muchas dudas.
que no quiero meterme, le dedican mucho a la posesión efectiva. No, la posesión efectiva de la herencia está hoy derogada. Ya, ¿para qué nos mortificamos? ¿Y cómo quedó derogado? ¿Cómo se derogó eso? Entonces, por medio del artículo 626 del Código General del Proceso, se derogaron de manera perentoria los numerales primero y segundo del artículo 757 del Código Civil. Entonces, de esta manera, la llamada posesión efectiva de la herencia desapareció de nuestro derecho privado. Es que el programa, no sé, el programa hay que revisarlo porque hay mucha cosa que ha desaparecido ya. Bueno, entremos en otro capítulo que lo vamos a titular Apertura de la sucesión, que se llama también Delación de la herencia. La apertura de la sucesión y la delación de la herencia son instituciones jurídicas de ocurrencia inmediata al fallecimiento del causante. ¿Qué entendemos por apertura de la sucesión? Yo estudié en un libro de Carrizosa Pardo y así hay autores que lo definen diferente. Miren, Carrizosa Pardo dice: por apertura de la sucesión hemos de entender el hecho que marca la transmisión de un patrimonio por causa de muerte. La transmisión de un patrimonio por causa de muerte. Pedro Lafón Pianeta, expresidente de la Corte Suprema, dice que es el hecho jurídico que origina la relación jurídica que va a permitir la transmisión del patrimonio del causante a sus herederos. Somarriba Undurraga, chileno, dice el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad. Y así hay otros. Luis Claro Solar. Y así otros tratadistas que nos dan definiciones. De acuerdo con el artículo 10.12 del Código Civil, hay algo que queda muy claro. La sucesión de los bienes del difunto, del causante, se abre en el preciso momento de su muerte en su último domicilio. Pero no vamos a confundir la apertura de la sucesión con la apertura del proceso. La apertura de la sucesión es un hecho subsiguiente a la muerte que ocurre por ministerio de la ley, mientras que la apertura del proceso de sucesión es un acto jurídico de carácter procesal que se mueve a instancia de parte interesada. ¿Qué consecuencia podemos extraer de todo esto? Podemos extraer las siguientes consecuencias. La apertura de la sucesión implica un hecho jurídico. ¿Qué produce? Produce la transmisión del patrimonio del causante a sus herederos o a sus causahabientes. Quiere decir que los herederos, salvo casos especiales,
se hacen responsables tanto del activo como del pasivo. Entonces los herederos, los legatarios, suceden al causante a partir del momento del fallecimiento. Entonces, la calidad de asignatario se adquiere cuando existe esa persona en el momento de la apertura y tiene capacidad de ejercicio. Pero entonces son acepciones distintas: la apertura de la sucesión y la apertura del proceso. Cuando hablamos de la apertura de la sucesión, corresponde a ese hecho jurídico transmisorio del patrimonio del causante a sus herederos. Y la segunda es la providencia. La providencia judicial por medio del juez, el cual asume el juez la competencia del proceso de sucesión, lo declara abierto y radicado. Y hay que presentar una demanda conforme a la reglamentación prevista en el Código General del Proceso. Ya habíamos dicho que la sucesión se regula por la ley del domicilio en que se abre, con las excepciones propias, ¿no? ¿Qué surge? ¿Qué consecuencia surge de la apertura de la sucesión? Otra consecuencia. Surge, como hemos dicho, un régimen de comunidad. Los herederos entran a formar parte de la sucesión como comuneros, porque son titulares del derecho real de herencia de la comunidad. Se consolida el activo y el pasivo, y todo esto sirve para confeccionar los inventarios y avalúos de los bienes que se van a llevar. La efectividad de las cláusulas testamentarias se determina a partir del momento de la apertura de la sucesión. No obstante, pues, la aceptación y la repudiación tienen causa en la delación de la herencia una vez que el heredero acepta o repudia. Entonces retrotrae todos sus efectos a la apertura. Bueno. Doctor, discúlpeme, entonces, para abrir este proceso sucesoral, perdón, ¿tenemos hasta 10 años o entendí mal, doctor? Sí, porque es que si no reclamamos esos derechos, se presenta el fenómeno de la prescripción. Y entonces hay 10 años para reclamar los derechos. De lo contrario, entonces se extinguen esos derechos y entra a heredar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No es que, como muchos creen, que es que la sucesión se queda sin heredero, ¿no? Sí, finalmente todos tenemos un heredero. Cada que yo no dejé ni papá, ni mamá, ni hijos, ni hermanos, ni nada, yo no tengo heredero. Sí, usted tiene un heredero que se llama Estado, representado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las medidas que pueden impetrarse en un proceso de sucesión se llaman medidas preventivas. La apertura de la sucesión como ese hecho que transmite el patrimonio del causante a sus herederos
trae para los titulares el derecho de pedir la protección de los bienes. Puede pedir que los muebles y los papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello. Entonces, los muebles domésticos se pueden guardar bajo sello, bajo llave y sello. Pero los muebles domésticos de uso cotidiano, como, qué sé yo, la nevera, la lavadora, pero ya las ollas y la cacerola no. Esa guarda y aposición de sellos de que dispone el artículo 1279 se hace siempre por ministerio del juez. ¿Podemos leer el artículo 1279? ¿Alguien que me lea el artículo 1279? Hola, todos se fueron. Guarda y aposición de sellos. Desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella o se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios. No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se formará lista de ellos. La guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el ministerio del juez con las formalidades legales. Eso. Entonces es guarda y aposición de sellos. Otra medida preventiva que puede impetrarse es el embargo y el secuestro. Incluso antes de la apertura del proceso de sucesión, cualquier persona de las listas del artículo 312, por ejemplo, el compañero permanente, puede pedir el embargo y secuestro de los bienes del causante para tratar de proteger esos bienes que no se vayan a perder. Y entonces se practica el secuestro y el juez le hace entrega al secuestro de esos bienes que pertenezcan al causante, al cónyuge o al compañero permanente. Yo hago una pregunta. Yo tengo aquí una cantidad de cuadritos donde están los nombres y hay unos cuadritos donde están las caras, un automóvil, etcétera. Pero estos cuadritos donde están solo los nombres significa que ya se fueron. No, profe. Puedes preguntar. Aquí estamos. No, doctor, estamos todos aquí presentes. A ver, Luz Gutiérrez está. Presente, doctor, sí, señor. Sandra Cruz. Presente, doctor. Buenas noches. Tienes una voz así como de sueño. No, doctor. Kimberly Acevedo. La monitora. Aquí estoy, doc. Tú eres mi monitora, ¿cierto? No, el monitor es Mario. Pero Mario no tiene WhatsApp. Sería bueno que nos contara. Sí, profe, yo estoy acá. Bueno. Mario tiene, profe, si quiere yo le dicto mi número de teléfono porque es que usted a mí no me ha enviado ninguna comunicación. Espérame, yo anoto tu teléfono, Mario. ¿No te han enviado nada? Señor, no me han enviado nada. Soy huérfano. Eso. ¿Qué teléfono tienes, Mario? 350. 350. 462. 462. 3619. 3619. Ok. Puede entrar directamente a la plataforma y activar el parcelado. Aquí me informan que tú puedes entrar directamente a la plataforma. Sí. Ah, bueno. Y activar el parcelador, porque, o sea, ya está activado, solamente hacer los registros.
Sí, Entonces que tú puedes hacer efectivo el parcelador entrando a la plataforma. Entonces, profesor, profe, me escribe y me deja su número de teléfono, con eso nos podemos comunicar. Sí, anótalo. Ya. 311. Un momento, profe. Sí, señor. 474. Sí. Con el que trabajaba yo. 7587. Que se vea como Ok, transparente, como el del D1, así, literal. 311-474. Perlado también, esos son dos productos diferentes. Pero Johan dice que lo hace perlado también. Listo, profe. Bueno. Pero ¿por qué tienen que ser tan odiosos? No, es por el porque yo lo jodo. Leighton. El jabón de piso. El micrófono, por favor, joder, papi. Qué pena. Ya lo cerré, ya, cálmense. Wilson Cuervo, Paola Esguerra, Andrés Cruz. Presente, doctor. Paola Esguerra, presente, doctor. Ignacio Álvarez. Diana Álvarez, la que está... Presente, doctor. Presente, doctor Ignacio. Señor. Diana Álvarez, la que ha estado interviniendo, ¿cierto? Sí, leyendo también. Muy seguido. Muy acuciosa. Bueno. Sí, hay que tener como resistencia para esta última hora. Bueno, entonces entre las medidas preventivas está el embargo y secuestro. ¿Qué bienes pueden ser objeto de las medidas cautelares? Por un lado, los inmuebles. Inmuebles. Los muebles. Muebles, inmuebles. ¿Las cuentas? ¿Pero qué dice el 1279 del Código Civil? 1269 o 79. 79. Esa es la guarda y la posición de sellos. Eso. Pero, ¿qué bienes? Muebles. Muebles y y papeles. Eso, entonces, ¿qué bienes pueden ser objeto de las medidas cautelares? Lo previsto en el 1279, los muebles y papeles de la sucesión. Hernán Fabio López Blancos dice que solamente obra para bienes muebles. Y que ahí dice, hay que incluir los documentos o escritos que pertenecen al difunto. Hay una discusión de si esas medidas cautelares recaen sobre bienes muebles e inmuebles. Sí, profe, sí recaen. Sí, respecto a los muebles, que pueden ser guardados bajo llave y sello, se puede hacer porque el 480 del Código General del Proceso lo admite. Sin embargo, no es obstáculo para que sobre esos bienes pueda recaer el secuestro. Porque es que si el juicio no se inicia dentro de los 10 días siguientes, entonces el juez debe proceder a secuestrar esos bienes. Es un secuestro provisional después de iniciar el proceso de sucesión y antes de que aprueben el inventario. Pero el secuestro también termina, según el 580 del Código de Procedimiento, que ese fue subrogado por el
481 del Código General. ¿Qué dice el 481 del Código General del Proceso? ¿Alguien lo tiene? Para que me lo lean. Ya, Montico. Terminación del secuestro, doctor. Eso era. El secuestro terminará. 1. Cuando por orden del juez deban entregarse los bienes al administrador de la herencia yacente. 2. Cuando por decreto judicial deban entregarse los bienes a una albacea con tenencia de bienes. 3. Cuando se ordene entregar los bienes a heredero, cónyuge o compañero permanente sobreviviente reconocidos en el proceso como tales. En estos casos, si el secuestro se negara a hacer la entrega, se procederá a ella con intervención del juez sin que pudieran admitirse oposiciones ni derecho de retención. Bien. Hemos hablado a lo largo de la clase de un término, delación de la herencia. La palabra delación proviene de un verbo latino, fero, fers, ferre, tulilatum, ofrecer, engendrar, producir. ¿Pero qué es la delación de la herencia? La delación es el actual llamamiento de la ley para que sea aceptada o para que se repudie. Entonces hay apertura y delación de la herencia. ¿Son conceptos jurídicos distintos o son dos fenómenos o son idénticos? El profesor que yo tuve, Carrizosa Pardo, me acuerdo que decía que la apertura y la delación de la herencia no son fenómenos jurídicos distintos, sino que constituyen un mismo fenómeno enfocado desde dos puntos de vista. En la apertura, el legislador considera la herencia y en la delación, el asignatario. Entonces, la apertura y la delación son instituciones distintas. Sin embargo, pues, hay conceptos encontrados, hay sentencias de la Corte y se habla de la delación de la herencia en uno u en otro sentido. Bueno, yo pregunté que esta clase, por ser la última y tan difícil, que a qué hora se podía terminar. Me dijeron que se podía terminar faltando un cuarto. Otros me dijeron que se podía terminar faltando 10 para las 10. ¿Qué, amor? Para que se vayan a dormir. Sí, para que continúen durmiendo. No para que se vayan a dormir, sino para que continúen durmiendo. Sí, muchachos, es pesada la hora, ¿no? Muy pesada, pero hay que hacerle. Gracias, profe. Y es que estamos haciendo un repaso. Ese programa nos metió en un repaso de cosas que ya habíamos visto y nos tocó repetir. Entonces el tema es pesado, es álgido. Pero bueno. Entonces dejemos la clase en la delación de la herencia. Mientras tanto, pues, les reitero, es una satisfacción tenerlos nuevamente a los que conocí y a los nuevos, la satisfacción de conocerlos ahora
y de continuar en esa relación tan bonita entre amigos, ¿no? Porque es que esto de que el profesor es un ogro, pues no. El profesor es un amigo. El profesor es simplemente un director que nos orienta. Y es una persona que salió egresada un poquito antes. Yo salí egresado un poquito antes de ustedes. Unos añitos nada más. Mi promoción es, el externado es la del año 67. 1967. El doctorado me lo entregó mi hija mayor aquí presente conmigo. Ella estaba chiquitica. Y el externado dio la oportunidad de que ella me entregara personalmente mi diploma de doctor en Derecho del externado. Y eso fue en 1969. Sí, 1969 o 1970. Pues eso es lo que yo llevo ejerciendo. Apenas les llevo a ustedes un tiempito, ¿cierto? Un tiempito nada más. Bueno. Un poquito nomás, doctor. Profe, ¿y cantando cuánto tiempo? Pues también eso, es un hobby, ¿no? Un hobby que yo lo he tomado con mucho cariño. Incluso estudié conservatorio, tuve profesores magníficos y he podido presentarme, hacer conciertos en muchas partes del país y fuera del país. Eso fue un hobby muy lindo. Y es difícil llevar los dos, ¿no? No es que sean contraproducentes el uno con el otro, pero sí es difícil llevar los dos. No se pueden dejar. De una mano va la música y de la otra va el derecho. Hay que llevarlos los dos. ¿Cómo? No sé, pero ahí va uno poco a poco llevándolos. Bueno, muchachos, entonces una buena noche, que descansen y mañana será otro día. Gracias. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Buen descanso. Descanso para todos los compañeros. Gracias, doctor. Feliz descanso. Gracias. Gracias. Doctor Altamar, dígame. yo lo necesito. Hasta mañana. No sé si de pronto me podrías dar el número de su oficina. ¿Con quién estoy hablando? Paola Esguerra. Paola Esguerra, no te veo aquí en el... Ahí estoy, pues que no tengo cara. Ven, me voy a activar mi cámara. Paola Esguerra, ya te viene el cuadro. Hola, profe. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo te va? Bien, no sé si te acuerdas de mí. Es que te necesito, no sé si me podrías regalar el número de tu oficina o algo así. Sí, anota mi celular. Gracias, ¿cómo es? 311. Sí. 11. 474. Sí. 75. 87. Listo, doctor. Muchísimas gracias. ¿No? Yo mañana me comunico. Listo, Paola. Me place saludarte. Doctor, feliz noche. Que esté muy bien. Gracias, igualmente. Que descanse. Un abrazo. Bendiciones. Mañana y gracias. Mencioné salir de la reunión y no me pareció esto. Salir de la reunión y presioné.